Hola. Hoy analizaré otra vez un poco con mis propias reflexiones el reciente video de la mediadora interestelar número 8. Primero quiero decir que no os desanimáis algunos de vosotros si estos conceptos de cuales ella está hablando y está desarrollando sean un poco difíciles a comprender, porque son los conceptos bastante puede ser abstractos a nuestro intelecto en este momento y son basados en la experiencia que ya tuve, que no olvidemos, después de muchísimas horas de meditación, de la soledad. Entonces, no es algo que somos capaces de lograr a comprender y vivir así de simple. Estas conclusiones y estas sensaciones que ella tuvo fueron los resultados de las prácticas de meditación muy profundas. Entonces podemos aprender algo aquí, podemos aprender de sus experiencias, pero claro, es otra cosa intentar entenderlos de una manera más terrenal, que no es fácil, pero está bien si seguimos observando sus experiencias. También tengo que comentar lo que ella también misma dijo al inicio, que cada experiencia va a ser un poco diferente, que no va a ser duplicada de la misma manera. Entonces ella lo vivió de esta manera. Puede ser que vuestra experiencia de iluminación y la mía podría ser aún un poco más diferente. Entonces solo esto quería comentar al inicio. Bueno, al principio del video, ella estaba otra vez en el vacío sin cuerpo esta vez, sin cerebro, sin ningún vehículo físico donde contenerse. Pero aún seguía consciente y pudo contemplar cosas, pudo reflexionar, pudo sentir, pudo pensar. Entonces, comentario muy corto aquí, que claro, la conciencia no depende de ninguna manera de nuestro cerebro y de nuestro vehículo físico, lo que algunas personas parecen pensar. Esto es algo positivo, esto algo ya lo dije antes. Entonces no tenemos que tener miedo a la muerte, a la transformación, porque nuestra conciencia sigue percibiendo cosas más allá de la cortina. El sonido y la luz. Aquí honestamente las cosas se pusieron un poco científicas para mí, y yo no soy muy científica, no entiendo mucho de la física, de química, de matemática, de estas ramas de la vida. Entonces también me costó un poco entender, tenía que buscar alguna información sobre el tema del sonido y de la luz, y cómo viajan por el espacio, y si viajan de la misma manera, si son ondas parecidas, porque son dos ondas muy importantes de la creación, sonido y luz. Y él sintió como estos sonidos eran partículas de oro golpeados por los rayos de luz. Eran frecuencias y ondas diferentes. Y bueno, y ella aquí pudo experimentar lo que es el sonido y lo que es la luz, que ya ciencia sabe que son ondas bastante diferentes. Son muy importantes, pero son diferentes. Por ejemplo, la luz viaja a través del espacio porque no necesita el medio. Puede atravesar el espacio y puede atravesar los objetos. Al contraste, el sonido no tiene la misma característica. El sonido necesita el medio, algún tipo de medio para viajar. Por ejemplo, este medio podría ser líquido, podría ser el gas, podría ser algo más objetivo, más material. Por ejemplo, si estamos cerca del agua,
el sonido viaja más rápido y más lejos, porque utiliza el líquido agua como su medio de viajar. Y por ejemplo, en el espacio, donde hay vacío, porque el vacío no es ningún medio, entonces por eso no hay sonidos en el espacio, no se oyen las voces. Y bueno, ¿y por qué está hablando de esto? Porque yo estoy explicando esto. Es un poco así, algo curioso, algo científico, y ella simplemente pudo vivirlo, pudo sentir estas dos frecuencias de la manera diferente, de la velocidad diferente, los rayos de luz y estas partículas de oro de sonido, pudo sentir, porque ahora mismo, por ejemplo, no estamos conscientes de las partículas, de las moléculas de sonido o de luz, pero ella estaba en el estado tan fino de la conciencia, tan afinado, tan puro, que pudo vivir profundamente y dentro la diferencia de estas frecuencias. Entonces seguro que era experiencia muy, muy intensa, a darse cuenta de las partículas del sonido y de partículas de luz como diferentes realidades. Interesante. Además, dijo algo curioso, que todas las sensaciones de los sentidos, de escuchar, de pensar, de ver, de sentir, eran fusionados. Entonces, no eran los sentidos que ahora mismo estamos experimentando de la manera distinta y aparte, pero todas las sensaciones y los sentidos, todo lo que observó, se unió, se fusionó a hacer una realidad, simplemente una recepción. Porque ahora mismo todos tenemos receptores de cerebro diferentes, que esta parte está responsable para escuchar, esta parte estamos percibiendo algo diferente, pero aquí todo era una realidad, todo a la vez, la conciencia simplemente consciente de todo a la vez, unidad. Es muy curioso esto también, que la conciencia en este estado de vacío está simplemente consciente, simplemente está presente y está consciente de todo lo que existe, sin los receptores cerebrales y del cuerpo. Muy curioso, ¿eh? Ahora, la creación a base del choque de las frecuencias. Y era interesante porque ella dijo que estas partículas de oro que estaban golpeando su conciencia producían formas y materia, producían chispes. Y a través de esta diferencia de frecuencias, de este choque de las frecuencias, se producían las formas y la materia. Aquí ya estamos entrando en los conceptos muy metafísicos y cosmológicos de nivel de la creación del universo mismo, porque podría ser el Big Bang mismo, por ejemplo, era algún tipo de la chispa gigante cósmica. Entonces podría ser que a través del choque de las frecuencias, de diferentes frecuencias, se crea la materia, se crean las formas, se crea la densidad y la realidad física. No sé lo suficiente sobre la física y sobre cómo se produce la materia en este sentido exactamente, pero sí es algo curioso a contemplar, definitivamente. Después de toda esta experiencia, de vivir la experiencia de la mantarraya, de la águila, después experimentar la existencia sin ninguna realidad corporal, simplemente en el vacío, la conciencia pura, observando los sentidos, las percepciones. Después era el tiempo de volver al cuerpo. Y era experiencia, como dijo, bastante chocante, bastante difícil. Y esto lo entiendo perfectamente, porque esta densidad nuestra es
es bastante, bastante diferente, bastante estrecha. La banda de la frecuencia es muy estrecha, muy fina, muy limitada, muy cerrada, muy pequeña, muy pesada y muy lenta. Es muy lenta. Entonces, esta frecuencia, cuando ella ya volvió a su cuerpo, el choque de las frecuencias le produjo hasta el dolor físico. Tengo que decir que a pesar que nunca tuve este momento de esta revelación, de esta iluminación de cual ella está hablando, puedo entender de la manera muy sutil y bastante profunda de lo que está hablando. Y por ejemplo, cuando dijo que el retorno, la vuelta al cuerpo corporal era bastante difícil, es que yo... ¿Sabes qué? Sabéis que yo siempre cuando estoy caminando, incluso cuando estoy hablando, experimento y siento algo bastante extraño. Es como la experiencia que estoy sintiendo ahora mismo, por ejemplo, actuando ahora mismo con la cámara, con vosotros a través de la cámara, escuchando mi propia voz, por ejemplo, es algo alienígeno para mí. Es algo que me produce hasta, ya creo que ya lo dije antes, hasta el pequeño conflicto de identidad. Que la manera como yo tengo que moverme, como tengo que expresarme, no es la manera como yo me siento de verdad en este nivel de la conciencia. Yo me siento muy estrecha y muy rara, muy limitada. No es esto mi esencia, no es esto mi estado natural. Me parece alienígeno, como estoy de verdad a través de algún avatar y no sé, y siento este choque. Entonces solo puedo imaginar lo difícil que era la experiencia que tuvo ella. Si yo sin esta experiencia ya siento esto en algún nivel, imagina que tenía que sentir ella cuando ya volvió a su percepción corporal. Pero bueno, seguimos. El siguiente tema que me atrajo mucho la atención era cuando mencionó estas diferentes etapas de la creación, podría ser. Estaba hablando de estas 4 etapas: la conciencia, las frecuencias, la dinámica toroide, los humanos. Y cómo esto está relacionado. Ahora, para este video, creo que esto va a ser un poco complicado entrar exactamente en este tema, a enseñar las conexiones entre estos 4 aspectos de la realidad. Pero quiero hablar de uno que me llama la atención mucho y que tal vez quiero estudiar un poco más y tal vez hacer algún video sobre este tema un día. La dinámica toroide, el movimiento interno dentro de toda la realidad, y cómo la conciencia y este vacío se va transformando y expandiendo y moviéndose perpetuamente a través de esta dinámica toroide, que todo parece ser que está en el vacío, en el estado absoluto, pero también en algún tipo de movimiento dinámico interno, sutil, invisible, que está atrás de toda la creación. Aquí, por ejemplo, tengo una explicación donde pone: el toroide es un patrón primario, es una dinámica de energía que se parece a una rosquilla. La energía fluye a través de un extremo, circula alrededor del centro y sale por el otro lado. La energía de un toroide fluye desde un extremo, circula por el centro y acaba en el otro extremo. Esta se regula y siempre es completa. La energía toroidal se encuentra de forma natural en toda la vida. Usted es incluso un toroide de energía. En nuestro modelo de cosmometría, el toroide es la forma fundamental del flujo de energía equilibrado en los sistemas sostenibles en todas las escalas. Es el componente principal que permite una inmersión perfecta fractal del flujo de energía de microatómica a la macrogaláctico, en el que cada entidad individual tiene su identidad única, mientras que también está conectado con todo lo demás.
Y es interesante porque es lo que siempre siento, que a través de esta realidad hay algún tipo de silencio y vacío donde se encuentra nuestra existencia, nuestro ser absoluto, pero a pesar de esto y de alguna manera sutilmente relacionado con este vacío, hay también algún tipo del movimiento constante, muy sutil, muy constante, pero también muy dinámico a la vez. Y es algo extraño porque, por ejemplo, cuando a veces estoy en tren y estoy mirando por la ventana y hay una carretera que va con coches paralela a la línea de tren, y hay muchos coches siempre en movimiento, siempre pasando, y en este movimiento, en esta dinámica, en este flujo, yo a veces encuentro algo súper familiar, como que esta es la base de la creación, del universo, este movimiento, este flujo constante, el movimiento, la transformación, que nada es totalmente quieto, o tal vez está quieto, pero a través de, no sé, en esta quietud también hay movimiento, hay algún tipo de flujo. Y de esto habla esta dinámica toroide, que esta dinámica toroide está a la base de todo, de toda la vida, incluso de nosotros mismos, de nuestra existencia. Este tema de dinámica toroide es muy interesante y voy a hacer algún video sobre esto algún día, pero quiero también decir otra cosa que me captó la atención, que ella estaba diciendo, que a pesar que hay estas etapas, frecuencias, dinámica toroide, conciencia, humanos, la materia, ella se sentía como estaba ocupando todas estas realidades a la vez. No estaba ocupando solamente una, pero estaba presente de estar en todas, a voluntad. Incluso pudo proyectarse de alguna manera y vivir la experiencia de una, si así fue su voluntad. Era presente en todo, no estaba identificada con solamente un proceso y una etapa de la existencia y de la creación, pero era todo, era lo externo y lo interno, era lo manifestado y no manifestado a la vez, y pudo experimentar lo que quería en cualquier momento. Y esto es bastante profundo, es bastante interesante. Otra cosa, incluso pudo voluntariamente experimentar ser, por ejemplo, una célula del pasado, o experimentar una realidad de algún robot inteligente del futuro. Desde este nivel de la conciencia abarcaba todo, incluso futuro, presente y el pasado, todas las dimensiones y todas las diferentes expresiones de la vida, y pudo experimentar y vivir cualquiera de estas expresiones. Esto era también bastante curioso, y esto también conecta con lo que ya dije en otros videos, que en algún momento, que en alguna revelación mía, experiencia de meditación que tuve, sentía que estaba en este nivel de la conciencia más alto, y pude, por ejemplo, localizarme, proyectar mi localización de la conciencia en cualquier sitio donde quería. Yo podía ser cualquier persona que quería, que podía estar presente de cualquier persona que quería en este momento. Y ella fue más allá, porque también mencionó el futuro y el pasado. Pudo cambiar su banda de la percepción, incluyendo el pasado y el futuro. Y por último, quiero recalcar otra vez el concepto de lo desconocido. Ahora, fijémonos, esto es muy importante, porque exactamente esto, saltarse a lo desconocido, que nos ayuda a salir de este Matrix y liberar nuestra conciencia. Saltarse a lo desconocido, no solamente las experiencias nuevas y nuevas situaciones de lo que estaba hablando antes, pero también liberarse de lo conocido, de lo que creemos, de las creencias, de nuestro sistema, de nuestras tradiciones,
de todo lo que pensamos que somos y todo lo que pensamos que sabemos de este mundo. Simplemente desconectar de todo esto y no que algunas de estas cosas podrían ser no reales, pero simplemente cuestionar absolutamente todo y saltarse a lo desconocido. Ella tuvo esta experiencia exactamente por eso, porque tenía el coraje y la fuerza mental y espiritual para despegarse de todo lo que pensaba que era y de todo lo que imaginaba que es la realidad, y simplemente se saltó con la fe a lo desconocido, y así a través de este proceso pudo experimentar otros estados de su ser y descubrir la información que antes no tenía acceso porque estaba limitada por las creencias en cuales estamos rodeados cada día en esta vida. Entonces, libertad de lo conocido es muy importante. Encima es el título del libro del maestro que se llama Krishnamurti. Y Krishnamurti tiene este libro y donde habla de la importancia de la libertad de lo conocido y cómo esto te libera a tu ser más autónomo. Él pone: si observas todo alrededor, todo está basado en los conceptos intelectuales. Y el intelecto no es el campo entero de la existencia. Representa solamente un fragmento de totalidad de ser. Y por mucho que es muy sofisticado, muy antiguo y muy sabio, aún forma solamente un trozo de la existencia. Entonces, quiero acabar con eso. Libertad de lo conocido. Muchas gracias por escucharme otra vez. Gracias a la mediadora interestelar. Muchísimas gracias. Y solamente el pequeño mensaje de ella en el video número 12 ya empezará a hablar de sus primeros contactos con los extraterrestres. Pero me dijo contaros que toda esta introducción era importante para entender un poco el contexto de todo lo que va a pasar más adelante, y para que se pueda entender mejor la importancia de este contacto y el proyecto que está desarrollando ella. Pues muchísimas gracias. Hasta el próximo video.